La Biblia dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Versículo 20. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces uno a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonios tiene. Mas el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Último versículo 35 dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hasta ahí dejamos la lectura. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Gracias. Hoy yo quiero hablar bajo el tema que nos toca para considerar estos versículos: Jesús da testimonio de Juan. ¿Ok? Ese es el tema que quiero dialogar con ustedes. Jesús da testimonio de Juan. ¿Cuál es el tema, jóvenes? Jesús da testimonio de Juan. Hermanos varones, ¿cuál es el tema? Hermanas, ¿cuál es el tema? Las hermanas vienen más fuertes hoy. Amén. Jesús da testimonio de Juan. Alguien dijo por ahí, y es muy cierto: si de algo que de ti o tú quieras alabarte de ti mismo, deja mejor que alguien hable mejor de ti que tú de ti mismo. Y es muy cierto, porque en realidad, si nosotros nos comenzamos a alabar por nosotros mismos, vendremos a quedar mal. Pero si alguien habla bien de nosotros, téngalo por seguro que quedaremos bien delante de la gente. Cuando nosotros hablamos de este tema tan interesante, de lo que el Señor le habló a un grupo de gente que estamos considerando, el versículo 24, el gran problema que se enfrentaron los discípulos. Pero recordemos algo interesante, y hay que entender algo aquí en esta historia, y es entender que el ser humano es inexcusable delante de Dios. Hay que entender que el hombre no tiene excusas delante de Dios. Definitivamente no la tiene. Aunque muchas de las veces el hombre quiera excusarse y quiera poner un sinnúmero de excusas, delante de Dios no son válidas. Tal vez para nosotros los hombres sí lo sean. Por ejemplo, cuando vamos al trabajo, se me ponchó la llanta, la gasolina, no tengo electricidad. Y son cosas que pueden ser válidas delante de los hombres, pero delante de Dios no son válidas. Es interesante pensar que el hombre ha creado un sinnúmero de excusas para poder de una manera manipular.
Y cuando hablamos de manipular, el hombre se ha atrevido también a manipular a Dios. Ha llegado al grado a manipular o a querer manipular a Dios. No es que lo haga o lo manipule, porque Dios nadie lo puede manipular. Nadie. Entonces, pero ha tratado, lo ha hecho, pero lastimosamente ha fallado. No ha tenido éxito el hombre en su intento de poder manipular a Dios. Y ahí nosotros nos damos cuenta de que Dios es veraz, Dios es sabio, Dios va delante de nosotros. Quiere decir que en ningún momento nosotros vamos a poder engañar a Dios, jamás, nunca. Dios siempre toma la delantera en la vida de nosotros. Entonces hoy tenemos que entender algo bien importante, y es que el hombre delante de Dios es inexcusable. Entonces entendamos, en los asuntos espirituales la humanidad siempre suele ser muy contradictoria cuando se trata de vivir en el temor de Dios. Cada quien busca alguna excusa para justificar su indiferencia o lo que es su libertinaje en la vida diaria de su vida. Hablamos de la vida pecaminosa. Por ejemplo, al que le gusta el alcoholismo, usa la Biblia. Y aún los que están dentro de la iglesia usan el pasaje de la Biblia cuando la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, para mucha gente la excusa a su pecado es de que dicen, es que Jesús convirtió el agua en vino. Y como Jesús convirtió el agua en vino, pues eso quiere decir que Jesús aprueba que yo tome vino. Y ahí está el grande error, porque mucha gente lo que hace es buscar una forma de poder excusarse e incluso agarrar la Biblia para poder ellos saciar o de una manera vivir su vida pecaminosa o su vida de lujuria o su vida de una manera de libertinaje en su pecado, cuando la Biblia no aprueba eso. Aunque la gente de una manera quiere manipular la Biblia y de una manera darle la interpretación que ellos piensan y crean que es lo correcto. Mas cuando nosotros entendemos esta parte, que para nosotros hoy es importante, es también entender que se justifica con que Jesús haya hecho ese milagro. Ahora, entendamos aquí esta parte de lo que es contradictorio y de una manera entender este argumento. Un ejemplo de ello es, de una manera lo encontramos en este pasaje que hoy hemos dado lectura, y es del capítulo 7, el versículo 24 al versículo 35. El versículo 24 nos enseña una parte interesante. El Señor pregunta y dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. De una manera fue aquí la pregunta, o una pregunta que el Señor hace a la gente que le rodeaba, haciendo ver con esto que Juan fue un hombre de una postura muy firme, tanto en su llamado como también en su mensaje. Recordemos el mensaje anterior que estábamos hablando de los mensajeros de Juan. ¿Se recuerda los versículos anteriores que hablábamos la semana pasada? Entender de que ellos llegaron a buscar una respuesta de Juan a Jesús, si ya era el tiempo que Juan tenía que partir de esta tierra o dejar su ministerio. Pero la pregunta para él conocer el tiempo de Dios fue a que le dijeran al Señor: ¿eres tú el que debería venir o esperamos a otro? Esa fue la pregunta. Pero no porque en realidad haya tenido, como se ha predicado y se ha enseñado, aunque entendemos que probablemente en algún momento de su vida dentro de la cárcel, como a cualquier persona, puede llegar el momento de flaquear su fe. Pero no exactamente era el problema que había flaqueado en su fe, sino que él estaba esperando una confirmación de su tiempo en esta vida, en esta tierra, de lo que era el ministerio, de la preparación del camino del Señor. Entonces, cuando recibe la respuesta, es cuando su ministerio y su vida termina aquí en la tierra. Es interesante pensar lo que aquí el Señor viene y de una manera habla de los mensajeros de Juan. Pero ahora entendamos aquí una parte interesante, porque cuando los mensajeros se van, ahora el Señor está hablando y habla de alguien, y ese alguien es Juan.
Y de Juan habla bien el Señor. Menciona que es profeta, y es profeta grande. Así el Señor habla de Juan. Es que el Señor viene y se toma el tiempo para poder levantar a Juan, hermano, y decir: este hombre es un hombre maravilloso, pues, un hombre de Dios, un hombre que de una manera se entregó, porque de la Biblia el Señor habla como un gran profeta. Ahora, es interesante pensar aquí cómo la Biblia hoy nos enseña esta parte. Ahora, entender que Juan fue un hombre que marcó y dejó bien clara su vida, su ministerio. Fue un hombre que de una manera hizo la diferencia. Un hombre con postura, muy firme tanto en su llamado, en su mensaje, como en lo que también creía. No fue un hombre que vino a que la sociedad lo adoptara de una manera a su sistema perverso en la que en aquel tiempo vivía la gente. No, en ningún momento. Él no cedió, él no compartió, él no se involucró. Fue un hombre que se mantuvo muy al margen de lo que era lo que estaba viviendo, muy fuera de lo que era la sociedad y de todo lo que en aquellos entonces eran las modas y era lo que se vivía y de todo lo que se movía. Juan estuvo muy lejos de todo eso. Incluso fue criticado por su forma de ser, porque recuérdense que incluso su forma de vestir era una forma de vestir no muy común, muy diferente a las demás. Mientras la gente se vestía con túnicas, este hombre se vestía con pieles de animal. Quiere decir que Juan vino a ser un hombre muy raro, muy fuera del tiempo, aún en el que vivía. Entonces, para ellos Juan fue un hombre antisocial. No fue un hombre que se relacionó entre la gente, entre la gente. Sin embargo, vemos que su mensaje, su llamado fue bien claro. Dejó bien preciso lo que Dios le había mandado a decir, a hacer. Entonces, para ellos, este camino, el que en aquellos tiempos vivía la gente, era un camino de perversidad, un camino de pecado, un camino que no le agradaba a Dios. Pero Juan vino a marcar aquí algo bien importante, y vino como el mensaje o la profecía sobre la vida de él fue y es a preparar el camino del Señor. Eso quiere decir que él lo tenía bien claro. Él tenía claro su ministerio, él tenía claro su llamado, él tenía claro por la razón a la que él había sido llamado. Juan sabía cuál era su misión, y eso es importante saberlo. Eso es importante entenderlo. Eso es importante que nosotros lo podamos no solamente preguntárnoslo, sino que también conocerlo en nosotros. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios tiene para mí? Esa es una parte importante, que cada uno de nosotros, desde niño hasta anciano, debemos de preguntarnos siempre: ¿qué es lo que Dios tiene o quiere para mí en esta vida? Porque yo creo una cosa, que todos aquí en esta vida tenemos y hemos nacido para un propósito. Nadie de los que estamos aquí, desde niño, joven, adolescente, anciano, lo que sea, nadie ha nacido por casualidad, hermano. Nadie nació por casualidad. Nadie vino a la tierra solamente por nacer, aunque tal vez, hermano, por ahí, ¿verdad? Disculpe la palabra vulgar que voy a expresar, que tal vez, hermano, por ahí a nosotros, ¿verdad?, nos hicieron, hermano, como decimos ahí, al aventón, ¿verdad? Sin propósito, porque mi mamá no planificó. Se enamoró de alguien y ese alguien vino y le hizo el favor y la dejó embarazada y se fue, y así nací yo. Y uno dice: bueno, yo no vengo sin ningún propósito, a mí me hicieron de a gratis por ahí. Pero como haya sido, o como haya nacido en un hogar cristiano o no hogar cristiano, o como haya venido y haya nacido en cuna de oro, o como tal vez haya nacido como en el lugar donde tal vez así nació el Señor Jesucristo, en un lugar humilde, en un campo,
tal vez allá donde estaban las vacas, en medio de las vacas y en medio de las gallinas, y allá donde están los patos, y allá en medio de la milpa, y allá por algún barranco, un cerro. Tal vez su mamá no le dio tiempo llegar al pueblo, y en el camino usted nació. O tal vez lo llevaban a la mamá de emergencia, y allá pues en los lugares de nosotros que son lugares de transporte colectivo, allá tal vez, y como ha pasado en los taxis, hermano, dan a luz la gente. Tal vez no fue de una manera excelente o maravillosa, tal vez como tal vez, ¿verdad?, nosotros hayamos nacido. Pero algo que sí debemos de entender es que si nosotros nacimos en esta vida como haya sido, o como haya sido el pensamiento de nuestros padres o de nuestros antepasados, algo que sí debemos de saber es que nosotros hemos nacido con un propósito en esta tierra. Pero recuérdese que siempre el propósito de Dios, siempre el diablo lo ha querido tronchar, lo ha querido desviar, lo ha querido manipular. Pero gloria al Señor, porque nosotros hoy hemos llegado a entender la verdad y la luz de Jesucristo, de la que hoy nosotros somos testigos. Y hoy entendemos que yo y usted tenemos un propósito en el reino de Dios. ¿Cuántos tienen un propósito en el reino de Dios? Tal vez el propósito suyo, tal vez no es predicar, pero tal vez es orar, tal vez es interceder. Porque deje de decirle de que no todos sabemos interceder. Sabemos orar, pero no interceder. Hay gente que saben hablar, pero no saben predicar. Entonces hay gente que no han ido a la escuela, no tienen un instituto bíblico, no tienen una preparación, pero ¿cómo se sabe la Biblia? Porque esto no es cuestión académica. Claro, es una ayuda, es una palanca, es una forma que te puede ayudar a entender y a poder usar las palabras adecuadas para hablar con el doctor, para hablar con el de la oficina, para hablar aquí, para hablar allá. Pero eso no quiere decir que eso es en realidad, ¿verdad?, lo que va a cambiar al hombre. Lo que cambia al hombre es la palabra de lo que nosotros predicamos a través y debajo de la unción del Espíritu de Dios. Eso es lo que toca la vida, eso es lo que cambia, eso es lo que transforma, eso es lo que hace que el hombre pueda entender de que Dios es Dios. Entonces, algo que nosotros debemos entender es cuál es mi propósito en la tierra. Joven, tú debes de saber cuál es tu propósito. Tal vez usted dirá, joven, es que ni mi papá ni mi mamá saben su propósito. Yo sé, probablemente pueda hacerse. Pero Dios quiere que tú te conozcas y te conozcas en Dios. Porque dentro de ti hay una magnitud de poder, hay una magnitud de gloria, hay un propósito maravilloso en la vida tuya, de la que Dios quiere usar, de la que Dios quiere valer, de la que Dios quiere usar para este tiempo. Dios quiere usarte para este tiempo. Dios quiere usarte para el día de mañana. Dios quiere usarte en cualquier tiempo que tú puedas estar preparado y dispuesto. Entonces, entender el propósito de Dios en la vida de nosotros es bien importante. Alguien dice amén. Entonces, entendamos, es que el mensaje de Juan era hacer entender a los rebeldes que volvieran a la prudencia y a la sabiduría de la verdad de Dios. Entonces, el mensaje de Juan era, hermano, un mensaje cortante, un mensaje de una manera directo al corazón de lo que el hombre tenía. Por eso que el versículo 24 dice: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. El versículo 25 dice: o a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Quiere decir que entender el pensamiento, cómo el Señor habla estas palabras, es entender aquí que de una manera quería hacerles ver con esto que el distintivo de Juan no sería por su vestimenta ni por nada que tuviera que ver con la apariencia, sino es a través de lo que este hombre tenía internamente en su vida. No era
de la manera como hablaba, no era de la forma como se vestía, qué marca tenía, qué reloj tenía, qué clase de computadora tenía, qué clase de casa tenía. No, sino era lo que tenía aquí dentro esta persona y este Juan. Entonces la pregunta que el Señor le hace aquí en el versículo 25, le dice: o a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y es entender aquí que hoy en día parece que se pretende de una manera calificar, y este es un error grande, o la reputación, y hablamos de un ministro, de un pastor, de un predicador, de un cantor, de un hermano, de una hermana, de un líder dentro de la iglesia, y muchas veces los queremos calificar por su apariencia o por su forma de vestir. Y muchas de las veces podemos equivocarnos, porque hay gente que se visten de una manera lujosamente, delicadamente. El Señor lo dijo: esa clase de gente solamente están en los palacios, en los reinos. El Señor aquí de una manera hace la diferencia entre lo que era Juan, o la vida de Juan, su carácter de Juan, y de lo que para ellos creían o pensaban que podía ser un hombre de Dios. Y aquí no nos confundamos. Aquí no nos confundamos en esto, porque lo que el Señor no estaba diciendo es que Él no quería decir que no nos vistiéramos, o que no se vistieran, o que no tuviéramos una buena presentación. Eso no era lo que el Señor estaba hablando, sino lo que el Señor estaba hablando era la apariencia que el hombre puede tener de una manera al creer o pensar que es, cuando en realidad no es en la vida. Porque, como dicen por ahí, las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. Entonces es entender que las cosas nos pueden hacer cambiar creyendo que somos. El hecho de que usted venga de un hogar cristiano, a usted no lo califica que es salvo. No. El hecho de que usted venga de una familia, que su papá, su mamá tengan un ministerio, canten, prediquen, sean pastores, sean maestros, lo que sea dentro del ministerio, eso no califica al hijo a ser salvo. No, el hijo tiene que tomar una decisión de servir a Dios, y número uno es aceptar a Jesús como Salvador y dejar de practicar el pecado. Entonces, no es porque yo venga de un hogar cristiano es que yo voy a ser beneficiado. Y de alguna manera yo puedo traer Biblia, yo me puedo vestir bien, pero eso no me va a calificar que yo soy salvo. Entonces yo tengo que entender que no es como yo tome las cosas, aunque son buenas. No estamos diciendo que no, hay que tener una Biblia, hay que comprar una Biblia. Usted tiene que ser un buen lector de la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy en esta noche? Si le digo que la levante, muchos de aquí no la van a poder levantar. No porque les pese, es que no traen. Y ese es el detalle. Entonces, las apariencias nos pueden hacer creer que es, pero no es. Amén. Un creyente debe de cargar la Biblia, debe de leer la Biblia y debe de tratar la manera de vivir la Biblia. Amén, joven. Amén. Amén. Si esto le duele y le avergüenza, qué bueno, porque yo sé que eso lo va a hacer cambiar. Amén. Y también para ustedes adultos, usted tiene que tener Biblia. Hoy estamos en la tecnología y qué bueno, ¿verdad? Yo tengo la Biblia aquí en la tableta, tengo mi Biblia. Yo leo las dos, pero uso las dos para poder ganar más tiempo. Pero eso no quiere decir que como la tengo aquí electrónica, no quiere decir que voy a dejar de leer mi Biblia. Eso no es así. Para mí, siempre es recomendable tener la Biblia, leerla y meditarla, escudriñarla, porque es la orden del Señor. Porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y dijo el Señor, y ellas son las que también dan
testimonio de Él. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y usted se conoce el resto, ¿verdad? Entonces, entender aquí de que por una persona que pueda aparentar o que de una manera poder decir que es una persona, un ministro, una mujer, un hombre de Dios, y que tenga tal vez una apariencia, ya sea por sus trajes lujosos, o por viajar por vehículos lujosos, o por viajar en primera clase, en usar los mejores hospedajes, los mejores hoteles de 5 estrellas, y bajo el pretexto de ser un ejemplo como siervo de Dios o una mujer de Dios. Pero en lo que respecta a la vida, muchas de las veces en lo que es la acción de la vida, la persona queda reprobado ante las acciones justas en Dios. El ejemplo es de Jesús, porque el ejemplo que tenemos hoy aquí es entender a Jesús, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que la Biblia dice que él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Es entender de que no es que no lleguemos al grado de no tener nada. No, el Señor se está refiriendo a una vida humilde. Usted puede tener la mejor casa, usted puede tener el mejor vehículo, usted puede tener la mejor ropa, usted puede tener los mejores zapatos, usted puede ir a los mejores lugares más caros a comer, usted puede ir a vivirse a Dubái si quiere, pues. Pero eso no quiere decir que su vida va a cambiar de lo que es en sí la realidad de la vida en Cristo Jesús. A nosotros no nos debe de cambiar las cosas materiales, no nos deben de cambiar el lujo, no nos debe de cambiar el carro, no nos debe de cambiar la casa, no nos debe de cambiar el trabajo, no nos debe de cambiar lo que ganamos, no nos debe de cambiar nuestra acción, nuestra actitud para servir a Dios. Al contrario, nos debe de hacer más dóciles, más sencillos, más sensibles a Dios y para el servicio de Dios en la vida. No es que nos aleje, no, que nos acerque más al plan y al propósito de Dios. No importa si usted llega a ser un día doctor, ingeniero, arquitecto, tal vez uno de los grandes jueces de la ciudad de Houston, pero que usted se mantenga en la humildad de que usted le sirve al Dios del cielo en su vida. Que cuando le pregunten a usted, dama, caballero, joven, señorita, cuando se baje de ese gran carro lujoso y que le digan: ¿y usted cómo ha tenido esto? Por la gracia bendita del Señor, por la misericordia del Señor. ¿Cómo usted llegó a este trabajo? Dios me lo dio. ¿Cómo es que usted pudo tener esta casa? Mire, es que el crédito lo tenía mal, pero Dios hizo un milagro y a través de ese milagro me aprobaron el crédito y aquí estamos en esta casa, pues. Entonces, de una manera es reconocer a Dios en la vida, es de reconocer la grandeza de Dios. Ese era el caso y esa fue la razón de que el Señor les dice a estos hombres: ¿ustedes a quién salieron a ver? ¿A un hombre vestido de pieles de animales o a un hombre con vestidura lujosa? Porque el problema de la gente es, en la vida secular, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y ese es el problema de la gente, que te van a calificar por lo que tú tienes físicamente, pero no van a ver lo que está dentro de ti. Y lo que Dios no está viendo, lo que tú tienes fuera externamente, lo que Dios está viendo es lo que tú y yo tenemos dentro de nosotros. Porque Dios nos puede usar, claro que sí. Alguien dice amén. Dios te puede usar poderosamente. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Tal vez hoy aquí habemos unos cuantos pelones, hermano, pero Dios te puede llevar a un ministerio grande a ti y puedes hacerte que Dios te llene estadios para la gloria de su nombre. Pero ahora, ¿cómo tú vas a manipular eso? ¿Cómo lo vas a poder trabajar? Lo vas a trabajar porque tienes la buena palabra, tienes la buena carisma, eres muy inteligente, o es por la gracia de Dios. Y de muchas maneras lo podemos interpretar.
Y se lo voy a explicar de esta manera para que usted me pueda entender, porque veo que algunos no me están entendiendo. Había un predicador que donde a él le invitaban siempre llevaba un maletín. Y donde quiera que iba siempre cargaba un maletín. Y antes de subirse a lo que es la plataforma, dejaba su maletín a un lado. Y había en una iglesia que lo invitaban mucho, porque este hombre Dios lo usaba de una manera tan extraordinaria y poderosamente. Dios lo usaba a través de liberación y a través de sanidades divinas. Y era un hombre predicador excelente. Era una maravilla de hombre, como Dios lo usaba a ese hombre. A través de ese hombre había manifestaciones y había avivamiento. Donde él iba, había avivamiento de Dios. Pero cargaba siempre un maletín. Y usted sabe que siempre en las iglesias existe de todo. Y entre ese de todo hay curiosos. Y había entre el grupo un curioso que siempre que llegaba lo estaba viendo, lo tenía bien controlado. Siempre miraba que ponía el maletín en una esquina y siempre lo cargaba. Y en esa ocasión, cuando el predicador terminó todo, el hermano se le acerca y le dijo: hermano, yo quiero hacerle una pregunta, le dijo. Y disculpe la forma como se lo haga, ¿verdad? Le dijo. Y le dice: sí, no te preocupes, ¿cuál es el problema? Le dice: ese maletín, porque usted lo carga para todos lados. ¿Y qué carga allá adentro? Le dijo. Y el hermano le dijo: bueno, le dijo, nunca pensó que alguien le fuera a preguntar o hacerle esa pregunta. Y le dice: cosas personales, hermano, le dice. Y el hermano le siguió insistiendo, pero le dice: pero ¿por qué siempre lo carga con usted para arriba y para abajo? Y siempre anda con ese maletín, veo que ni de color lo cambia. Y como vio que estaba insistiendo tanto el hermano en saber, le dice: ven, te voy a enseñar lo que tengo dentro del maletín. Y aquel hermano se fue con él. Viene y le abre el maletín y le saca lo que hay dentro y le dice: mira lo que hay aquí. Y en el maletín llevaba un pantalón, una camisa y llevaba unas fotos. Pero la camisa estaba toda rota, el pantalón todo roto, como si en algún tiempo alguien lo usó y era lo único que tenía. Que se miraba que estuvo muy sucio, ya estaba limpio, pero no perdió su estilo, su forma, porque estaba roto. Y habían unas fotos de un hombre sucio, con las mismas vestiduras que estaban ahí. En la foto estaba el hombre barbudo, sucio. Era un hombre que vivía en la calle, un homeless. Entonces el hermano le dice: ¿y eso es lo que usted carga en ese maletín? Le dice: sí, le dice. Y le dice: ¿y por qué carga eso? Le dice: déjame decirte primero algo. Que ese que está en la foto, que tú miras, ese fui yo. Ese era yo. Y esta ropa es la que yo vestía. Fue cuando el Señor me alcanzó y la mantengo. Y le dice: ¿para qué carga esa basura en esa maleta? ¿Para qué anda jalando esa basura? Le dice: ahora viene lo bueno. Porque cuando Dios me usa, cuando yo veo milagros, cuando yo veo sanidades, cuando yo veo a la gente ser restaurada, al paralítico levantarse, al enfermo ser sano, al pecador arrepentirse, muchas de las veces se me ha querido levantar el cuello y he pensado que es por mi mano y por mi fuerza y por mi sabiduría. Pero cuando a mí se me viene ese pensamiento y creo que yo soy grande y creo que soy superior a los demás, tengo que venir al maletín y ver de dónde vengo y quién soy y de dónde Dios me rescató. Entonces la espuma se me va para abajo otra vez. Muchos de nosotros necesitamos un maletín, hermano. Necesitamos un maletín con lo que éramos antes y recordar que nosotros sin Cristo no somos nadie. Así, ¿verdad? Muy fría la situación, pero así es. Sin Cristo nosotros no tenemos
una razón de vida. Así que por Cristo es que nosotros hoy podemos sonreír, dar gracias a Dios y podemos gozar de todas las bendiciones de la vida. ¿Alguien dice amén? Ser ejemplo como siervo de Dios es entender la vida de Jesús, que fue sencilla y que de una manera, la Biblia dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. La grandeza de un ministro de Dios está en ser fiel a su llamado y el mensaje que se le fue encomendado en su vida. Es entender que lo más grande que nosotros podemos llegar a tener en la vida es poder llegar a realizar lo que Dios a nosotros nos dé para poder hacer dentro de su reino. El versículo 26 al 35, yo estoy terminando, porque ante un ministerio, y aquí hablamos un ministerio tan genuino y aprobado por Dios, la gente no tiene excusa en su vida de desobediencia. Jesús habló de Juan como el más grande de los profetas. Fíjese qué título el Señor le dio a Juan: el profeta, uno de los profetas más grandes que han habido desde el principio hasta Jesús. Quiere decir que Juan para el Señor fue un gran profeta. Fueron profetas: profeta fulano, profeta Elías, profeta Ezequiel, profeta tal, profeta aquí, profeta allá. Pero Jesús habla de Juan el Bautista como un gran profeta. Quiere decir que superó a otros profetas que pudieron tener revelaciones, que vieron la gloria de Dios de una manera en visiones, y de una manera fueron inspirados a escribir. Por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, estos grandes profetas que la Biblia así los identifica como grandes profetas. Pero el Señor habló de Juan como uno de los grandes profetas. Aunque entendamos que Juan no escribió un libro. Juan, hermano, no habló prácticamente de que el cielo o que miraba la gloria del Señor por allá y que iban a venir estos reinos. No, Juan, hermano, sencillamente lo que dijo fue: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue todo. Y que dijo: yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos del Señor. Sencillamente. Pero entonces, ¿por qué es que el Señor lo llama uno de los más grandes? Sencillamente, hermano, y qué privilegio tan grande de Juan, hermano, porque vivió el cumplimiento de las profecías y de las revelaciones que todos los profetas, hermano, pudieron decir y dar. Juan fue el único que pudo palpar al Señor de frente. Eso lo identifica como el profeta más grande, hermano, que habló. Y no solamente habló, sino que vivió, hermano, el nacimiento y la vida de la persona de Jesús en carne propia. Y no escribió libros. Y no hizo tantas cosas. No pasó, hermano, por esas grandes grandes cautiverios que pasaron aquellos hombres. Hermano, Juan, Dios, aquí el Señor lo califica como un gran. Eso es lo maravilloso, porque de una manera había evidencia a través de su obediencia a lo que él llevó a cabo en su vida ministerial. Porque si usted entiende claramente lo que la Biblia está diciéndonos, es que Juan fue obediente hasta la muerte, hermano. Porque él sabía que había venido y había sido llamado para preparar el camino del Señor. Y él se detuvo, él se mantuvo, él se quedó quieto a la orden del Señor. Incluso tuvo que vivir una vida no muy agradable al tiempo que en aquellos tiempos vivía la sociedad. Se cuidó, se conservó, se detuvo en hacer cosas que no tenía que hacer. Se limitó en su vida diaria como ser humano. Se mantuvo al pie de la obediencia del Señor. Oiga, y qué difícil es mantenernos fieles al Señor. Qué difícil es llevar las cosas conforme
a lo escrito. Es difícil llevar las cosas bien en el hilo, hermano. Es bien difícil, pero no es imposible. Es duro mantenernos en un ministerio. Es duro mantenernos, hermano. ¿Qué podemos decir? Hablemos de una vida de oración. Si la oración es hablar con Dios, la oración es expresar el sentimiento a Dios. Hermano, qué bonito es orar. Más cuando uno viene bien cansado de trabajo y tirarse, hermano, a pie de la cama o del sillón o de la silla, donde uno acostumbra a orar, hermano, y orar y quedarse dormido. Qué rico quedarse dormido orando y soñar. Mire, hermano, a veces, yo le soy sincero, orando me he quedado dormido. Y fíjense que he tenido, y ahí es donde he tenido los mejores sueños más hermosos de mi vida. Fíjense. En esos sueños he visto cómo Dios quiere hacer cosas conmigo, dónde Dios me ha llevado, hasta dónde Dios me ha traído. Fíjese que yo estoy viviendo un sueño que Dios un día me dio. Que me iba a ver en un púlpito predicando. Fíjese. En un sueño Dios me llamó al ministerio. En un sueño, hincado en el altar, cuando yo tenía casi 20 años, recién entrado al evangelio, en el templo, orando solo. En un día después del trabajo, fui al templo, pedí la llave, me metí a orar y me quedé dormido orando. Y ahí es donde veo, hermano, el cielo que se abre a favor mío. Y fíjese qué curioso, yo no conocía todavía el capítulo 3 de Éxodo, hermano. Y en ese sueño Dios me habló por mi nombre 3 veces. Cuando yo fui a Éxodo capítulo 3 dije, wow, ese es Dios. Ese es Dios. Fíjese que qué bonito es orar. Uno descansa en Dios. Qué bonito es sentir la gloria de Dios en los momentos de soledad, en los momentos de prueba, en los momentos de angustia. Hermano, qué bonito es llorar en la presencia de Dios y desahogarse todo el cansancio, toda la pena, todo el quebranto. Más si está pasando uno por momentos difíciles matrimoniales, o como joven en la escuela, o esto, lo otro. Hermano, qué bonito llorar en la presencia de Dios. Pero hermano, qué difícil es hacerlo. Qué difícil es mantenerse. Qué duro es mantener esa línea. Qué duro es mantener esa línea de oración constantemente, hermano, y de alguna manera que se interrumpa esa relación. Qué difícil es. Pero digo, qué bonito es orar. Qué bonito es vivir en la presencia de Dios. En mi juventud llegaban los jóvenes de la iglesia y me llegan a tocar la puerta del apartamento y me decían, vamos a jugar fútbol, mira ya que se va a armar con los hermanos y vámonos. Y yo ahí adentro le decía, no, porque estoy orando. Y claro, no había celulares, habían teléfonos, pero yo no contestaba el teléfono del apartamento y tenía que ir a tocarme la puerta. A veces yo les decía, no, hombre, que ustedes, el diablo los usa a ustedes, les decía. A veces me iban a traer al templo, porque una de las cosas que yo he llamado es la casa de Dios. Fíjese que yo he llamado la casa de Dios. A mí me ha gustado ir a orar al templo solo. Desde mi juventud me ha gustado meterme y meditar dentro de la casa de Dios, porque no hay otra cosa más especial que meditar dentro de la casa de Dios. Porque ahí es donde Dios te habla. Ahí es donde Dios te ministra. Ahí es donde Dios te dice lo que quiere hacer contigo. Ahí es donde está la revelación de Dios a tu vida. Ahí está donde Dios te dice, esto tienes que hacer o esto no tienes que hacer. En la presencia de Dios. Fíjese qué bonito es, pero qué difícil es mantenerse. Qué difícil es mantenerse. Pero entendamos esta parte rápidamente, porque yo quiero terminar con ustedes aquí. Es entender, mis amados hermanos, que muchas de las veces vamos a ser rechazados.
vamos a ser criticados. A Juan se lo hicieron y de una manera fue rechazado, y de una forma por usar una vestimenta, o por su forma de hablar, o su forma de expresar lo que sentía de parte de Dios. Y muchas de las veces vamos a ser criticados, vamos a ser señalados cuando queramos hacer la voluntad y la orden de Dios. Nos van a señalar, nos van a decir fanáticos, nos van a decir locos, nos van a decir este ya se pasó. No, no es eso, sino porque hay un fuego, hay un deseo ardiente en el alma, en el corazón de Dios, que la gente no lo entiende, pero tú y Dios sí lo entienden, que eso es lo importante de la vida, que tú lo puedas entender, de que es Dios ministrando tu vida para Él poder llenarte y usarte para que tú puedas ministrar a otros. Porque no vas a poder ministrar a otros si tú no te dejas ministrar por el de arriba. Alguien está aquí en esta noche. No vas a poder ministrar si no te dejas ministrar por Dios. Entonces es importante que nos dejemos ministrar. Es importante que seamos dóciles a Dios y que abramos nuestro corazón. Joven, señorita, tú tienes que ser dócil a Dios. Cuando tú vengas a la casa de Dios, cuando tú estés en el momento de que sea el momento de adorar, tú tienes que soltarte, tienes que ser sensible a Dios. Porque en la escuela gritas, en la escuela corres, en la escuela texteas, en la escuela haces un montón de cosas con tus amigos, pero en la iglesia eres bien cohibido, eres bien cohibida. No, allá es donde debes de ser bien cohibida. Aquí es donde te debes de soltar para Dios. Estamos al revés. Tú tienes que ser libre para adorar, tienes que ser libre para bendecir, tienes que ser libre para cantar, tienes que ser libre para bendecir a Dios, tienes que ser libre y expresar con todo tu corazón a ese Dios maravilloso. Nos van a criticar, sí te van a criticar. Te van a decir: mira, ahora ya viene con el pelo bien amarrado y antes venía toda pelona, ahora viene con el pelo largo. Te van a criticar. Mira cómo viene ahora, ahí viene la santa, van a decir. Tranquilo, tranquilo. Es que tú no estás para agradar al hombre, tú estás para agradar a Dios. Tú estás para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Tú estás para agradar al Dios del cielo y no para agradar a los hombres. Tú no vienes a agradar aquí al líder, tú no vienes a agradar aquí al pastor, a nadie. Tú vienes a agradar a Dios. Cuando tú andes por la calle, tú debes de agradar a Dios. Cuando andes en el trabajo, en la escuela, tu propósito es adorar y agradar a Dios, a nadie más. Déjeme terminar esta parte interesante. A Juan le dijeron que tenía ¿qué? Demonios. Y de la misma manera le dijeron a Jesús. A Juan dijeron que era antisocial por su forma de ser. Jesús fue todo lo contrario. Jesús fue a las bodas, lo invitaron a la boda, él fue a la boda. Allá les fue a echar pleito y les hizo un milagro en la boda. En la casa de Simón, en la casa de Leví, lo invitaron a comer a un banquete y el Señor fue. Jesús era social. Juan no era social. Pero de todos modos, la gente criticaron a Juan y criticaron a Jesús. Así que lo criticaron por antisocial y criticaron a Jesús por muy social. Así que, en otras palabras, a la gente nunca la vamos a tener contenta. Eso quiere decir que tu servicio debe de ser para Dios y no para los hombres. Porque a los hombres nunca los vas a tener contentos, pero a Dios sí lo vas a tener contento.
Y a quien queremos agradar es a Él. Amén. Yo quiero agradar al Señor. ¿Usted quiere agradar al Señor, hermano? Yo quiero agradar al Señor. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero amar a Dios. Yo quiero entregarme cada día a Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo quiero cada día decirle: Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras, donde tú quieras, con pocos, con muchos, no sé, pero aquí estoy. Úsame para tu gloria y dentro de tu reino. Pongámonos sobre nuestros pies.